Bueno, aquí empezamos esta serie que no estaba seguro si hacerla. De verdad que no es que me guste tanto documentar mi vida personal, aunque no es personal, en este caso es profesional, pero mi vida en lo personal del entrenamiento para las redes. Pero creo que es importante, quizás pueda ayudar a 2 o 3 personas y aunque ya llevo cerca de un poco más de un mes que empecé esta jornada de entrenamiento, quiero empezar a documentar para que personas allá afuera vean que las dificultades se pueden vencer. Y en esta ocasión, pues, mi nombre, para el que no me conozca, Jauger Castillo, tengo 46 años, soy sexto dan en Taekwondo tradicional ITF y voy a mi campeonato mundial en Barcelona, España, en julio. A la fecha que estamos grabando esto, hoy es 23 de mayo, y acabo de salir del banco, que unas situaciones ahí para comprar los pasajes, que después vamos a detallar más de eso, pero lo que quiero empezar con este videoclip es presentándome y dejándoles saber mi travesía de entrenamiento, las dietas, entrenamiento de formas, de patrones, entrenamiento del combate, cómo va la nutrición, cómo van las rutinas de ejercicio, cómo va el progreso, dado a lo que va a ser mi última competencia. Los que saben, pues sexto dan es el último rango para competir en Taekwondo ITF. Yo se supone que tome mi examen de séptimo dan en octubre, la competencia en julio, así que este sería mi último campeonato mundial. Y pues esto es importantísimo para mí. Ya saben que pues entrando ya en edad más madura, pues se complica también un poquito más la cosa, pero nos sentimos bien. Así que vamos a seguir documentando esto y vamos a ver cómo nos va. Seguimos. Buen día a todos. Sin excusa, seguimos. Y comenzamos el entrenamiento corriendo. Eso es casi todos los días corriendo para ir mejorando la condición física, el fondo, el cardio. Y corriendo, como ven, bajo el sol. A veces corría a las 8 de la mañana, a veces a las 3 de la tarde, a veces a las 11 de la mañana, cuando tuviera el tiempo, pero siempre rutinariamente corriendo y cada vez mejorando mi condición poco a poco. Y claro, está importante el entrenamiento de patrones. Aquí combino el cardio corriendo, haciendo ejercicios de cardio y haciendo los patrones que en lo personal a mí me cansan mucho y me ayudan mucho con mi condición y que lo necesito para la competencia, estar fuerte. Bueno, 1 de junio 2025 llegó el mes intenso de entrenamiento, el mes antes de la competencia. Llegamos a la meta de las 190 para mayo 31 y ahora la meta para este mes son 15 libras para junio 30. Junio tiene 30 o 31, no me acuerdo. Pues para fin de junio estar en la 180 o la 175, más o menos, 177 por ahí. Después que baje la 180, vamos a estar bien. Y Mustiola, Juan Gabriel Mustiola, aquí acompañándome en la ruta de 3 horas hoy, a ver si la hacemos. Chao.
3 horas cogiendo. Yes. Seguimos. Y por esmandarme como un loco, me dio un desgaste físico. Estoy vivo, mi gente, estoy vivo. Estoy recuperándome, gracias por estar pendiente. Nada, no hay que entrenar para llegar a esto. No sé por qué me dio tanto así. Porque me ha dado otras veces, pero en 1 hora estoy bien. Ya han pasado 3 horas y pico y todavía estoy en recuperación. Pero, ¿verdad? Dentro de lo malo, cogiéndolo como ejemplo, que hay que entrenar y hay que tener propósito. Yo pues me mandé, no hay que llegar a eso. Pero cuando hay compromiso, pues a veces uno se le pasa la mano y yo el Día de las Madres pues rompí la dieta y había que recobrar lo perdido de las libras para atrás y nada, corrí 2 horas y me puse a guiar. Usualmente yo corro y me meto a la ducha y me enfrío rápido, pero me puse a guiar y ahí fue que me mareé y nada, pero como prueba de que le estoy metiendo duro. Estoy metiendo duro no por mí, estoy metiendo duro para representar bien, para hacer un buen trabajo allá y dar lo máximo. Así que nada, seguimos de pie. Mañana los que puedan llegar, allí estamos. A las 6 la clase de armas y luego seguimos con taekwondo. Los quiero. Y bueno, aquí estamos de camino para Mayagüez para verme para la cita que tengo de nutrición. Ya saben que después del patatú que me dio, pues opté por hacerlo más saludable y verificar mi cuerpo, mis límites para poder hacerlo. Hoy es junio 30 y según el plan teníamos que haber salido de las 180 libras para el fin de este mes, así que vamos a ver cómo me va. Bueno, y hoy vamos a correr en uniforme completo, porque una de las cosas del entrenamiento que estoy adaptando es poder entrenar, hacer todas mis rutinas, todos mis ejercicios, todo mi entrenamiento en uniforme, así como voy a ejecutar en la competencia, para que este uniforme sea mi primera capa de piel, que sea mi piel y sentirme cómodo en el uniforme. No estar entrenando ropa cómoda todo el tiempo y cuando llega la hora de verdad me pongo el uniforme y me siento incómodo. Así que hoy vamos a correr el full uniforme y de paso le damos promoción a la escuela. Bueno, 40 minutos corriendo y hemos sobrevivido a los gritos. Hay que siempre en la calle, cuando nos ven con uniforme de artes marciales, la gente nos ve y hace ¡ya! ¡ya! Empiezan a gritar ridículamente. Pues hasta ahora no me ha pasado a los 40 minutos. Me faltan como media hora más para correr en la rutinita de hoy. Por ahí media hora o 40 minutos más, dependiendo. Y he sobrevivido. Vamos a ver si es lo que queda. Siempre va a aparecer alguien por ahí que pasa en el carro. ¡Ya! Ay, la gente. Seguimos. Y uno de los entrenamientos que implementamos fue el de hacer combate sin receso. Aquí vamos a estar haciendo combates por 25 minutos, si no me equivoco, en esta sesión. Y vamos subiendo poco a poco. Creo que habíamos empezado en 15 minutos, luego subimos a 20. En esta ocasión estamos haciendo 25 minutos y antes de irnos hicimos media hora sin receso. Estamos haciendo el intercambio de compañeros, pero sin tomar agua, sin ir al baño, sin respirar, de un cambio a otro, de un
compañero a otro sin receso alguno para obviamente practicar la resistencia y el cardio. Y si mi gente, quiero compartir esto con ustedes. Por favor, tomen mi consejo. Cuídense mucho al entrenar. A veces eso he hecho lo que era porque pues siempre me salen bien, pero cuando menos lo creemos pueden salir muy mal, como en esta ocasión, que tengo un montón de estudios que me mandaron a hacer. Tengo laboratorios de sangre, de orina, de excreta, tengo sonogramas, tengo placas, tengo referido al urólogo, tengo referido al nefrólogo, en fin, con lo que me dio ese desgaste, esa deshidratación, pues mis órganos pues salieron salieron bastante maltratados. El doctor generalista se asustó, rapidito me envió para los especialistas y pues claro, me asusté, estoy asustado porque pues cuando te dicen una noticia como que mira, tus riñones no están funcionando bien, es fuerte y lo documento y lo comparto con ustedes, esta intimidad, porque aún yo no sé si es por el desgaste que me dio o fue de casualidad que me encontraron eso por alguna otra razón. Estamos tomando cartas en el asunto, pero quería dejarles saber que pues estoy pasando por esto. Espero que poder recuperarme. Cada vez queda menos tiempo para recuperarme, no puedo bajar tampoco el entrenamiento, se me complica todo. Hay que cuidarnos, hay que estar saludables, hay que hacer las cosas bien. Así que vamos a hacernos todos los estudios pertinentes, vamos a ir a los especialistas pertinentes y con mucha fe, si todo sale bien como debe de salir bien. Yo me considero una persona bien aplicada, bien disciplinada cuando me lo propongo y estamos con ese mindset ahora mismo de estar bien enfocados y disciplinados en lo que estamos haciendo para si me recupero y puedo seguir entrenando, los doctores me dan luz verde para seguir entrenando, visitar un nutricionista para que no me vuelva a pasar esto y verificar mis niveles de energía, de azúcares, presiones, etcétera, regularmente, semanalmente, bisemanalmente, no sé cómo sea, para poder llegar a la meta y representar bien a Puerto Rico, que al fin de cuentas eso es lo que queremos, representar a nuestro Puerto Rico querido y dar buena cara y buena imagen del taekwondo que se hace acá en Puerto Rico. Así que aquí están, ya veré las lecturas y qué pasa. Les dejo saber después. Yes, necesitamos taekwondo siempre. Aquí estamos. Un día que no hay clase, entrenando. Y muerto. El mundial, hay que entrenar. Y aquí terminamos la corridita de hoy. Y vamos a julio primero. A 1 de julio. Y como bien había dicho anteriormente, en julio tenemos que estar fuera de las 80. De las 180 libras tenemos que estar fuera una vez llegara julio. Así que ahora vamos a pesarnos a ver si logramos la meta. Clínica a eso de unos 10 y pico de días antes de la competencia, como justo preciso, tight ahí, pero vamos a lograrlo, vamos a seguir. Y en esta ocasión estamos entrenando patrones
y vamos a estar haciendo todos los patrones sin detenernos, así como hicimos los combates, que hicimos todos los combates sin receso. Estamos haciendo todos los patrones que tiene cada uno. Yo tengo 24 patrones, así que mis estudiantes, cuando terminen sus patrones, hay unos que tienen 12, otros tienen 15, pues van a estar repitiendo sus patrones para llegar a 24 conmigo y poder hacer los 24 repeticiones de patrones sin detenerse. En esta ocasión nos fuimos con la media hora de combate sin receso. Y lo que se ha convertido como normal en Puerto Rico se fue a la luz. Pero eso no nos detiene. Teníamos que hacer la media hora sin detenernos. Así que seguimos. La luz vino, pero no por mucho tiempo. Pero igual teníamos la mente convencida de seguir el entrenamiento, sin importar que nada nos iba a detener a poder culminar este último entrenamiento, que era el último día de entrenamiento oficial en la escuela, en el instituto, antes de irnos para España. Así que no nos detuvimos. Bueno, vamos hoy me siento débil. Estoy aquí frente a la clínica, montada a la clínica. Hoy vamos a ponernos el boost. Ayer no entrené, hoy no corrí. Ya estoy sintiendo un poquito de debilidad, así que hoy voy a poner un booster para subir esas energías. Hoy es viernes 18 de julio. Y aquí para el suero, no Ajax. Y por recomendación de los doctores me enviaron este suero de vitaminas para poder hidratar mi cuerpo y abastecerlo de las vitaminas necesarias para el viaje por todo el entrenamiento que hemos hecho intenso. Así que lo hicimos. Pues bien, mi gente, quiero actualizarlos en mi récord médico. Luego del susto hay buenas noticias. Me dicen que sí, evidentemente la deshidratación y el desgaste físico que tuve es lo que esos estudios revelaron en el caso de los riñones, y que pues me volvieron a hacer las pruebas nuevamente y me hicieron sonograma de riñones. Los riñones salieron bien, no tengo piedra, están funcionando bien, así que pero pasó un susto, así que no abusen, porque aunque me dio por eso y ahora están bien, el uso excesivo y no cuidarse, claro está, va a hacer que eventualmente pues esos riñones sufran y padezcan. También aparecí con sangre en la orina, pero la doctora me dice que cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, eso pasa específicamente cuando cogemos golpes, a veces tenemos hematomas, a veces tenemos capilares que se rompen por dentro y eso pues puede salir en la orina, y es bastante normal en los que hacen el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos de deportes de contacto. Claro, hay que cuidarse, no es que pues vamos a hacer caso omiso a eso, pero queríamos saber el por qué estaba sucediendo. Pues cuando usted pues tiene sangre en la orina, pues pueden ser por varias causas. En el caso mío, que me hicieron todos los estudios, pues todo salió bien, todo estaba funcionando de lo más bien. Tuve ese desgaste físico que hicieron que mis riñones pues trabajaran no como era debido, y lo de la sangre pues por los golpes y los capilares y ese tipo de cosas. Pero quería dejarles saber, así que gracias a los que estuvieron pendientes, gracias a los que se preocuparon. Estamos saludables, estamos fuertes y seguimos el entrenamiento para España. Yes. Y quiero aprovechar y agradecer a la Unión Puertorriqueña de Taekwondo y al maestro Ramón Carbonell y sus estudiantes por acompañarnos en el entrenamiento hacia Barcelona durante varios meses, y en especial las últimas semanas estuvieron bien pendientes a nosotros y nos ayudaron en el entrenamiento. Aquí estamos en ICAM Ponce entrenando. Ahí tenemos al maestro Ramón Carbonell supervisando el entrenamiento y poniendo a sus estudiantes a foguearnos
con nosotros, ya sea en entrenamiento físico, en los patrones y en los combates, nos fue de gran ayuda, así que se lo agradecemos 1.000.000 de veces. Gracias. Hoy es domingo 20. Terminamos la práctica con el maestro Carbonell de la casa, que hace un poquito nos fuimos a correr. Mañana salimos, lunes 21 de julio, salimos para Barcelona, así que hay que darlo todo. Y empezó a llover. Esto es como los juegos de fútbol americano, no se para por lluvia, ni por nieve, ni por frío, ni por calor. No se puede quitar uno. Llegó el momento, estamos aquí ya en el gate. Vamos a salir para la primera escala en Estados Unidos antes de salir para Europa. Estamos listos, estamos en el equipo ready para abordar. Ahora sí, a montarnos en el avión que me va a llevar a Barcelona. Y nos fuimos. Y con esta terminamos la primera parte del camino hacia Barcelona. Gracias por acompañarme en esta odisea de entrenamiento todas estas semanas. Y los veo en el próximo episodio, donde estaremos enseñando las imágenes del campeonato per se en Barcelona 2025. Y como siempre, no se olvide de darle like, suscribirse y compartir el contenido de ICAMPR, su canal de artes marciales, para que esté al tanto de todo lo acontecido en este canal y todo lo que tenemos para ustedes. Espero poder verlos a todos en la segunda parte de Camino a Barcelona. Gracias.